Hola a todos, hoy vamos a hablar de humidificadores. Ah, ahora toma. Estuve buscando un humidificador para mi salón desde bastante tiempo y la verdad que acabé testeando como 5 modelos diferentes y me fuese encantado encontrar una guía antes de comprarlos todos y devolverlo, etc. Bueno, ahora entre pedidos y devoluciones me encuentro con 5 modelos de humidificadores diferentes. Así que he pensado, antes de devolver los modelos con que no me voy a quedar, hago un vídeo donde los enseño todos y a lo mejor es útil a otras personas. Así que hoy vamos a ver un montón de humidificadores, desde lo más pequeñito a lo más barato, a los más caros que hay y espero que os pueda ser útil. Antes de empezar a hablar de humidificadores, quería hacer un paréntesis acerca de la humedad. Es un tema caliente en este momento porque sabemos que en invierno, con la calefacción encendida en nuestras casas, la humedad baja mucho, baja hasta, no sé, en mi caso hasta el 40% o un poco menos. Así, por esta razón, estamos todos buscando humidificadores en este momento. Lo que yo recomiendo es evaluar realmente si lo necesitas. Y eso, hazte con un higrómetro, son bastante baratos y puedes ver exactamente cuál es el grado de humedad en tu habitación. Y además, no todas las plantas necesitan el mismo grado de humedad. Generalmente las plantas comunes viven bien con una humedad entre el 50 y el 60%, que también es la humedad perfecta para los humanos. Así que si estás en este rango, no te preocupes demasiado. Tampoco es necesario llegar a un humedad del 99% con plantas que no lo necesitan. Hay plantas que ni siquiera le gusten. Así que infórmate, investiga qué necesitan tus plantas y guíate por eso. Empezamos con los más pequeños, que son también los más baratos. El primer humidificador es este, muy pequeño. Tiene una capacidad de 320 mililitros, así que no tiene una autonomía muy larga. Se puede cargar abriéndolo aquí, desde arriba. Su ventaja es que es muy compacto y que también tiene enchufe USB. Eso significa que se puede utilizar con una batería portátil, por ejemplo. El segundo es el Atmostick, de que ya os había hablado. Ese es particularmente guay porque se adapta a cualquier contenedor. Entonces realmente tiene tanta agua a según del contenedor. Puede ser una botella de ginebra, puede ser otro contenedor, en ese caso también se puede como adaptar la dirección. Y lo bueno es que se puede también disfrazar un poco. Por ejemplo, utilizándolo con un contenedor de diseño. ¿Quién no tiene un jarrón con forma de pingüino? Y ese también tiene enchufe USB, así que se puede considerar portátil. Esas son opciones muy válidas si lo vas a ubicar en un espacio muy pequeño o, por ejemplo, en un invernadero. No tiene una potencia tal para poder cambiar el grado de humedad en una habitación completa. Por ejemplo, mi caso personal, yo tengo una estantería que puedes ver aquí y tengo el humidificador al lado. Entonces necesito un humidificador con una potencia tal y también unas opciones tal para poder dar humedad a toda la estantería. Eso no lo voy a conseguir con esos humidificadores pequeños y es la razón por qué empecé a buscar de más grandes y con más potencia. Vale, con este Levoit pasamos a otro tamaño y otro nivel de funcionalidades. Ese tiene ajustes de humedad, de potencia, un sensor y hasta un temporizador. Se carga sacando este contenedor y rellenándolo por abajo. Abriendo eso, que no puedo abrir, entonces voy a fingir de abrirlo haciendo así. Aquí la autonomía de utilizo es más larga y también la potencia es más adapta a habitaciones más grandes. Tiene dos boquillas giratorias e independientes y se puede utilizar para hacer vapor en dos direcciones. También funciona como difusor de aromas y se puede controlar a distancia a través de un mando. Pasamos ahora al modelo de L-Choms, muy parecido al anterior como tamaño y funcionalidades. La diferencia y la ventaja de este es que se carga por arriba. Entonces tiene ese contenedor que se puede rellenar de agua. No se necesita voltearlo, así que eso lo hace muy cómodo para poderlo ir rellenando durante el día. También tiene las dos boquillas independientes y giratorias, la cajita para utilizar con el difusor de aroma y el mando.
El último modelo de humidificador que vamos a ver es este Tautronics de capacidad de 4 litros con funcionalidades muy parecidas a los últimos dos, ajustable y todo. Carga por abajo, así. Y con la única diferencia que tiene solamente una boquilla giratoria. Bueno, ahora vamos a la parte más interesante. Vamos a verlo en función y os mostraré la diferencia entre ellos. Como os había anticipado, los primeros dos modelos tienen una lucita LED muy chula, pero no son muy potentes. Los otros tres tienen otro nivel de potencia, pero si os fijáis bien, igual hay diferencia entre ellos en la dirección de la niebla. Aunque igual de potente, el Levoit parece dispersarse un poco más, mientras los otros dos mantienen como un chorro más alto y más directo. Al mover las dos boquillas en direcciones opuestas, igual se puede apreciar esa diferencia. Y como hemos dicho, el Tautronics solo tiene una dirección. Todas las opciones de humidificadores, a mi aviso, son válidas. Lo que depende es dónde lo vas a ubicar. Por lo que hemos visto, por lo que he podido testear, yo pienso que me voy a quedar con el modelo de L-Jones. Eso porque es suficientemente alto para cubrir toda la estantería, además tiene el chorro de humedad derecho. Se puede rellenar desde arriba, que para mí es una gran ventaja porque puedo ir rellenándolo de vez en cuando en vez que una vez al día. Y tiene también la opción para poner un aroma. Bueno, espero que la información que he compartido sea útil para todos. A mí me fuese encantado tenerla hace un mes cuando empecé a buscar. Si tenéis alguna duda o necesitáis más informaciones, no tengáis miedo en escribirme porque contesto todos. Así que dejadme un comentario, escribirme un mensaje en YouTube, en Instagram. Me gusta hablar con vosotros, así que no hay ningún problema. Además, si hay muchas preguntas que se repiten, puedo absolutamente hacer otro video hablando de ese tema. Os recuerdo las últimas dos cositas. Primero, todos los humidificadores que habéis visto están disponibles en mi página de Amazon, donde pongo los productos recomendados. Encontráis el enlace directo. Los precios pueden que ser diferentes de lo que he tratado, porque ahora es como época de ofertas en Amazon, así que también os recomiendo echar un vistazo. Pero todo están ahí. Segundo, os recuerdo que para agradecer todo vuestro apoyo estoy teniendo en estos días un sorteo en Instagram. Me he unido con Alam Tropical, que es una tienda que tiene plantas espectaculares, para ofrecer un Syngonium albor variegata, que es de verdad una planta increíble. Viene además con ilustración en acuarela hecha a mano por Kevin Folia. Así que si todavía no has participado, no te pierdas esta ocasión. Pues nada, no me lío más. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo. Espero que sea pronto.